de los ciudadanos americanos de Puerto Rico. Nuevamente les reitero mis condolencias a nuestra querida ex primera dama Kate Donnelly de Romero, a sus hijos Carlos, Juan Carlos y Melinda, sus nietos y toda su familia, así como a todos los que, como yo, destacan su amor por Puerto Rico. Que descanse en paz, don Carlos Romero Barceló. Asimismo, comparezco ante ustedes sumamente conmovido por los acontecimientos de este fin de semana. Desde el pasado jueves, todo nuestro pueblo ha estado unido en angustia, en indignación y rabia y en solidaridad. Los asesinatos de dos mujeres puertorriqueñas, Andrea Ruiz Costa y Keishla Rodríguez Ortiz, fueron víctimas de la emergencia que estamos viviendo sobre la violencia de género. Y desgraciadamente, hoy tenemos noticias de otro caso de maltrato de una mujer agredida en Canóvana y que está hospitalizada. Tenemos que atenderlo con gran atención a todos los detalles, ofrecerle a la víctima todos los servicios necesarios y asegurar que se le hace justicia a su caso. Nuestro pueblo demostró en estos pasados días que estamos decididos a erradicar este mal social, que no estamos inmunes a la violencia y que vamos a decir presente ante estas tragedias para levantar nuestra voz por las que le apagaron la suya. Y estamos comprometidos a actuar. Y así fue. Mientras llorábamos la muerte cruel de Andrea y exigíamos justicia, nos unimos también tras la búsqueda de Keishla. Nuestros fiscales y nuestra policía actuaron con agilidad. Con la ayuda de las autoridades federales la encontraron y los victimarios, ambos, están bajo arresto. Nuestra gente gritó, cooperó y acompañó a las familias devastadas, ofreciéndoles consuelo y apoyo. En la cara de los actos más viles y despreciables, vimos grandes actos de bondad, de compromiso y de humanidad. Ese es el Puerto Rico sobre el que tenemos que construir un futuro de respeto a la vida y la dignidad humana. Ahora bien, este mal de la violencia de género es una guerra que no hemos ganado, pues son demasiadas las batallas que hemos perdido, son muchas las vidas que nos ha costado y son muchas las personas que aún viven en terror de que les pase lo mismo. Para ellas y ellos es que tenemos que examinar todo lo que ha pasado para asegurar que estamos cumpliendo con las necesidades de las víctimas y con los procesos de justicia que requiere la ley. En el abominable caso de Andrea Ruiz, aparenta que nuestro sistema le falló, por lo que se debe investigar a la saciedad con miras a que se rectifique lo que se tenga que rectificar y que no vuelva a suceder. El secretario de Justicia hará lo propio y ya la jueza presidenta del Tribunal Supremo ha expresado que hará lo mismo. Por otro lado, en el terrible caso de Keishla Rodríguez, no hay duda de que la alerta rosa surtió efecto, aunque aún quedan áreas por perfeccionar. La policía hizo un trabajo excepcional y ágil, así como las autoridades federales, y nuestra ciudadanía se unió y cooperó. Hoy podemos decir que estamos haciendo todo lo posible para que se haga justicia en ambos casos y en todo caso que pueda surgir. Asimismo, el Comité PARE sigue adelantando sus trabajos. El comité, que como saben, incluye a diversos miembros de agencias y múltiples organizaciones que atienden víctimas de violencia de género, ha estado sumamente activo durante estos pasados 3 meses y ha creado diversos grupos de trabajo sobre las áreas que requieren acción. Ayer, algunos de esos grupos se expresaron y continúan asesorándonos para mejorar todos los procesos. También llevaron a cabo una reunión extraordinaria para evaluar las necesidades imperativas que debemos atender, tales como la asignación de recursos al propio comité, a las agencias concernientes y a las organizaciones que proveen servicios a las víctimas.
Eso incluye las recomendaciones para incluir los currículos de perspectiva de género en nuestras escuelas. Con relación a los fondos, en febrero le reasignamos $654,000 a la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. Parte de ese dinero estamos haciendo las gestiones para llevar a cabo una campaña de orientación sobre la alerta rosa. Asimismo, de los fondos CARE, le asignamos $1 millón adicionales a la Oficina de la Procuradora y $1 millón al Comité PARE, que se utilizarán para servicios, una aplicación de seguridad y una campaña de prevención en los medios. Todos esos fondos se complementarán con los fondos solicitados en el presupuesto propuesto, que, a pesar de la negativa de la Junta de Supervisión, seguiremos insistiendo que sean asignados. Pero que no le quepa duda a nadie. Vengan de donde vengan los fondos, incluyendo del gobierno federal, nos vamos a ocupar de que todas las agencias que tienen la responsabilidad de combatir la violencia de género cuenten con los recursos necesarios para hacerlo. Reitero mi compromiso con la lucha contra la violencia de género y con continuar poniendo la acción y los recursos donde está la palabra. Y vuelvo también a exhortar al pueblo a seguir alerta y a levantar su voz individual y colectiva, y así asegurar que todos somos parte de erradicar los ciclos de violencia machista y discriminatoria que existe lamentablemente en nuestro querido Puerto Rico. Somos mejor que eso y tenemos que demostrarlo. Ahora contesto las preguntas que tengan los miembros de la prensa. Me acompañan, como pueden ver, todos los jefes de las agencias principales que tienen que ver con esta problemática de la violencia de género. Excuso a la secretaria de la Familia porque está precisamente en una vista pública, participando en una vista pública en la Asamblea Legislativa, pero nuevamente estamos a su disposición. Comenzamos con el vocero. Sí, saludos, gobernador. Tengo varias preguntas. La primera es que obviamente las banderas a media asta son un simbolismo de luto, ¿no? Pero hay un país afuera que está en luto por la muerte y el asesinato de mujeres que continúan. Entonces, su gobierno ha tomado la decisión de decretar 30 días por la muerte del exgobernador, no así por la muerte de estas mujeres. Quisiéramos su reacción a esto. En realidad, el duelo por la muerte del exgobernador es lo mínimo que debo hacer como gobernador. Es el duelo que se le concedió con toda razón, el mismo duelo que se le concedió a don Rafael Hernández Colón cuando pasó a la vida eterna, y don Luis Aferré. O sea que una cosa no se debe comparar con la otra. Aquí lo importante en el caso de la violencia de género es que hemos declarado la emergencia que por mucho tiempo no se había declarado. Que estamos atendiendo este patrón de violencia machista y discriminatoria como nunca antes había atendido. Que reconocemos que esto data de décadas. Que lamentablemente es una cultura que hay que corregir. Hay múltiples medidas que hay que tomar y estamos decididos a tomarlas. Por eso se creó ese comité multisectorial llamado PARE, que tampoco tiene precedente, para atajar esto de todas las maneras, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de prevención, desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de procesamiento, desde el punto de vista de rehabilitación. No vamos a escatimar, ya lo dije. Que no me hablen a mí de falta de recursos, los recursos van a estar. Y no quiero escuchar excusas de la Junta de Supervisión. Tiene que actuar. Y que no me hablen de fondos federales, porque aquí también hay fondos estatales que tenemos que asignar en donde corresponde. Y ya la petición está hecha. Así que no le den vueltas al asunto y que la concedan.
sí, las otras dos preguntas son, ¿para cuándo específicamente usted espera que se implemente de manera general el currículo con perspectiva de género? Y respecto a la pena de muerte, sabemos su posición porque usted la ha dicho, pero quisiéramos saber si el gobierno va a asumir alguna postura sobre la posibilidad de que en este caso se aplique la pena de muerte. O sea, en lo de la pena de muerte es un asunto, como bien dice, eso es mi posición personal de toda la vida, desde que perdí a mi propio hermano, es en oposición a ese castigo. Yo entiendo que hay formas de uno retribuir delitos horrorosos como el que acaba de ocurrir, sin necesidad de privarle la vida a un ser humano. El gobierno de Puerto Rico no es el que va a estar procesando el caso ante el Tribunal Federal. Eso le va a corresponder a los fiscales federales, pero los fiscales federales saben y van a seguir sabiendo cuál es mi posición. Y nuestra Constitución también prohíbe la pena de muerte. O sea que a nivel de la Constitución de Puerto Rico esa es la posición. O sea que la política pública de este gobierno tiene que ser a favor de que no se recurra a ese castigo extremo. No me ha llegado la recomendación específica del Comité PARE, pero sí me informan que me estarán haciendo la recomendación de que se implante el currículo de perspectiva de género en nuestras escuelas públicas. Y mi deseo personal es que eso comience a partir del mes de agosto, cuando se retome la educación presencial en nuestro sistema público, asumiendo que la pandemia va a estar ya bajo control en ese entonces. Metro. Sí, saludo, gobernador. En primer lugar, le quería preguntar por ¿verdad? Los trabajos del Comité PARE. En par de horas se convocó una manifestación que en parte cuestiona, ¿no? los resultados o el trabajo que se ha hecho. ¿Cuándo vamos a ver resultados concretos? Entiéndase, políticas públicas, protocolos para el manejo de este tipo de situaciones. ¿Cuándo eso estará? Todo eso está en curso y hay que recordar que esto es una problemática de data de décadas. En cuanto a los reclamos, nuestra Constitución y la de Estados Unidos protegen el derecho de la expresión y tienen todo el derecho de hacer sus reclamos públicamente. Es más, yo me uniría. Lo que pasa es que si acaso en mi caso yo haría el reclamo ante la Junta de Supervisión, que es la que ahora mismo tiene paralizada una asignación que yo pedí para recursos precisamente para el Comité PARE. Pero el Comité PARE ya me rindió un informe, ha estado reuniéndose, creó subcomisiones o subcomités para atender todas las diferentes vertientes. Como acabo de decir, me van a estar sometiendo una recomendación puntual sobre la necesidad de establecer el currículo de perspectiva de género a partir del mes de agosto en adelante en nuestro sistema de instrucción pública. Y ahora, si la fiscal Iliana Espada quisiera añadir de algo que yo no conozca porque no tengo el detalle, no me ha llegado el segundo informe del comité, pues adelante, fiscal. Si hay algo más importante que se puede mencionar que ha trabajado el comité. Sí, buenos días. Me uno a lo que ha dicho el gobernador. Se han rendido 2 informes. El primer informe en 45 días dentro del término dispuesto y un segundo informe el 28 de abril, que se hizo llegar a la oficina del gobernador el 29 de abril. En efecto, el Comité PARE no se ha reunido solamente 3 veces y una reunión extraordinaria. El Comité PARE se reúne semanalmente, diariamente. A modo de ejemplo, uno de los protocolos, como usted menciona, el protocolo interagencial, que es el único que suscribe la rama judicial, data del 2013. Del 2013 para acá han ocurrido muchas cosas, así que todos esos documentos se están compilando, se completó el proceso de compilación de protocolos para atender todas esas brechas y todas esas nuevas modalidades, obviamente, de la violencia de género, que datan del 1988. Así que está en ese trabajo, todos los subcomités de servicios, está haciendo el mapeo de servicios, identificando los servicios municipales, integrando a los municipios. Ya hemos recibido más de 70 municipios indicándonos quiénes cuentan con servicios, cuántos cuentan con policía municipal, qué cantidad, para poder establecer un sistema efectivo y que responda a la comunidad. ¿Verdad? Además, quisiera conocer, en el caso, ¿verdad? Ha felicitado a la policía por la rapidez con la que pues, esclarecieron estos 2 casos, tanto el de Andrea Ruiz como el de Keishla Rodríguez, pero ¿cómo
qué se tiene que hacer para que esa sea la constante y no la excepción a la regla. Y por otro lado, también me gustaría preguntar al secretario de Justicia qué se conoce preliminarmente sobre, ¿verdad?, lo que ocurrió ante el pedido de Andrea Ruiz en aquel momento de una orden de protección, porque parece haber esta guerra entre la rama judicial y el Departamento de Justicia sobre quién tiene la responsabilidad sobre lo que ocurrió en ese caso. Aquí estamos poniendo la acción donde está la palabra. La Policía de Puerto Rico, la Secretaría de Seguridad Pública saben que estos casos son prioridad para este servidor y para esta administración. Hemos declarado una emergencia con un propósito claro de que no se escatime en esta área, que se le dé la mayor prioridad. En este caso en particular tengo que decir, sin yo prejuzgar la situación, cuando yo dije, y yo mido mis palabras, que todo aparenta que el sistema de justicia le falló a Andrea, es porque yo personalmente leí la denuncia que presentó Andrea. Y a mí no sé lo que ocurrió en esa vista ante la juez municipal que vio el asunto, pero déjame corregir lo que acabo de decir. O sea, yo leí la denuncia. Yo no sé lo que transcurrió en la vista de causa para arresto bajo la regla 6 ante la juez municipal. Sé que participó en esa vista un representante del Ministerio Público. ¿No participó? Participó. No participó. Bien. Y eso es lo primero que hay que corregir aquí. Aparentemente, el manual de procedimiento y las reglas de la ley no exige que para un caso de violación del artículo 3.1 de la Ley de Violencia Doméstica de Puerto Rico, que en resumen es un caso de maltrato emocional de la víctima, no exige que esté presente en la vista de causa un fiscal. Dice o se acostumbra que si los recursos lo permiten, es importante que sí puede estar un fiscal presente. Pues eso para mí es una falla que hay que corregir. De ahora en adelante yo le he dicho al secretario de Justicia que busquemos la manera, ya sea por legislación o por reglamentación, de que siempre esté un fiscal presente en ese tipo de vista. Porque aquí, otra vez, yo no sé lo que transcurrió en la vista, pero a base de la denuncia que yo revisé, es que no puedo entender cómo aquí no hubo la centila de evidencia, que es el mínimo de evidencia requerido para que se ordenara el arresto del imputado. De la propia denuncia se veía que esta víctima estaba bajo asedio. Se veía que había que protegerla. Y la mejor manera de protegerla era arrestando al imputado, ordenando su arresto. Por otro lado, también me han traído la atención de que el imputado tenía un récord, había sido fichado, y aparentemente en más de una ocasión, por alegaciones de violencia doméstica. Se le trajo eso a la atención de la juez, que se determine. Si no se le trajo, pues que siempre debe ser política, de que la gente de la policía verifique si hay algún tipo de récord, como dije, de ficheo, si la persona tiene algo en su historial, para otra vez que no ocurran estas cosas. Esta era una persona que ya había sido imputada por conducta en violación de la ley que prohíbe la violencia doméstica. O sea, y otra vez, si no me protegieron a esta víctima en ese momento dado, eso llora ante los ojos de Dios. En la vista inicial, que es una vista de naturaleza civil ante una juez municipal, en la que la víctima pide una orden de protección, no se le concedió. Tampoco se le concedió cuando se vio el caso de la regla 6. No me protegieron a esta víctima, y aquí hay que buscar la manera de que siempre
se inclinen a favor de proteger las víctimas en casos de esta naturaleza. Por eso es que digo que aquí el sistema falló y tenemos que buscar la manera de que esta conducta no se repita. Y lo vamos a hacer, pues aquí no podemos tener tolerancia para este tipo de violencia. Lamentablemente al final del camino la víctima desiste, pierde interés en su caso, y tengo que decir que cuando eso ocurre, tanto fiscalía como el juez pueden insistir en que se vea el caso. O sea que también eso se tiene que escudriñar. ¿Por qué no se hizo? Si notan mi molestia es porque es que cuando leí esa denuncia no hay que ser abogado, no hay que ser exsecretario de justicia para uno ver que aquí teníamos una víctima bien vulnerable, bien necesitada de protección de parte del Estado, y el Estado no se la proveyó, el Estado falló. Primera hora. Sí, buenas tardes. Gobernador, sé que ha explicado, ¿verdad?, y que ha insistido en que la Junta tiene que, ¿verdad?, que dar su parte en este asunto de los fondos. Sin embargo, ellos emitieron ayer una declaración que supongo que usted tiene que haber leído, en el que dicen que es incorrecto las declaraciones que usted ha hecho o que han hecho, ¿verdad?, algunos miembros del Comité PARE, que no se ha negado ningunos fondos para... Lo voy a decir en arroyo bichuela, pues aquí es importante que cada cual asuma su responsabilidad, y obviamente el proceso presupuestario no ha culminado, todavía pueden corregir, todavía pueden rectificar. Los 7 millones que este servidor incluyó en la petición presupuestaria para el Comité PARE no los concedieron. Entiendo que la cantidad es de alrededor de $250,000. ¿Correcto? Bueno, ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? Y que me digan que le asignaron $3 millones que yo pedí para el Departamento de Justicia, como que eso es con el mismo propósito, pues perdón, porque eso era una asignación que yo pedí para reclutamiento de fiscales en general. O sea, que no me traten de confundir las cosas. Los 7 millones que pedí no los han concedido, que los concedan. Foro Noticioso. Sí, buenas tardes. Quería ver si el secretario de Justicia me puede aclarar, si puede, si en algún, o el gobernador, si en algún momento a Verdejo se le pueden radicar cargos a nivel estatal. Sí, señora, se le pueden radicar cargos a nivel estatal, como por ejemplo asesinato, y sobre ese aspecto se está trabajando. Va a ser objeto de investigación más profunda, con análisis legal, pero sí se puede. Sí. ¿Qué? Sí, varios, porque es que la jurisdicción es concurrente. Hay unos delitos que hay jurisdicción de ambos foros, y hay otros delitos, como el asesinato, que la jurisdicción es del Estado de Puerto Rico. Sí, eso es así en Puerto Rico y en otros estados también. Tan pronto se culmina la investigación, que obviamente para eso pues va a requerir un esfuerzo que se está llevando a cabo entre la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública y los fiscales de nuestro departamento. Y cuando el caso esté preparado para radicarse, se hará. Foro Noticioso. Sí, quería preguntar, no sé si la Procuradora Mujer y el gobernador, es como una pregunta media curiosa, ¿verdad? Porque aunque sí hay campañas en contra de la violencia y se solta a la mujer y demás, pero esa mujer está escuchando y sabe de las campañas que hay, y sabe que tiene que estar prevenida, pero tiene un hombre en la casa que la está amenazando, que la está custodiando, que la está maltratando, que le está dando... ¿Cómo es que se puede revertir de tal manera que sea el hombre al que se esté llevando ese mensaje, para que esa mujer quede liberada y en cualquier momento pueda salir de esa prisión y hacer la querella cuando está siendo maltratada? Bueno, entre los fondos, parte de los fondos que se le asignaron a la Oficina de la Procuraduría de la Mujer pueden y deben ser utilizados para una campaña en los medios. Entiendo que la campaña está dirigida a ampliar el uso de la alerta rosa. Está atada a la alerta rosa y a recabar la cooperación de la ciudadanía en general. Este problema de la violencia de género trasciende géneros. O sea, aquí el mensaje tiene que ser a todos, sean del género que sean, se identifiquen con el género que se identifiquen, que tenemos que tratarnos con respeto.
y tenemos que respetar la dignidad del ser humano y tenemos que evitar, sí, por todos los medios el maltrato emocional y físico y el uso de violencia en cualquier modalidad, incluyendo en el seno de una relación de pareja. Así que yo sé que el mensaje es más amplio que meramente hablarle por un lado a los varones, a los hombres, o por el otro a las mujeres. No es a todo el mundo. Pero sí lo he dicho y lo voy a repetir. Aquí hay una violencia machista que viene de antaño, que hay que atajar. Y hay que atajarla de frente. Entre los fondos que estamos solicitando, fondos CARES, de los fondos CARES, es nuestra intención utilizar parte de esos fondos para una campaña en los medios en contra de la violencia de género. Y yo lo mencioné en mi mensaje escrito y lo reitero ahora. O sea que vamos sí a utilizar los medios de comunicación, obviamente medios pagos, para tratar de llegarle al pueblo sobre este tema tan delicado, pero tan espantoso. O sea, porque nos debe apenar muchísimo cada vez que vemos casos como estos. Hay que pararlos. Hay que pararlos de raíz. Lo sé todo. Gobernador, muy buenas tardes. Tengo dos preguntas, una para usted y una para la doctora Conte, si es posible que me la conteste. Pero la primera, y escuchando obviamente las contestaciones que usted ha dado a los compañeros, se hace aquí una emergencia, obviamente por la violencia de género, se crea un comité. Usted lo que le está queriendo decir a estas posibles víctimas que hoy están pasando por algún tipo de problema es que la eficacia de este estado de emergencia y la productividad de este comité está atado a una problemática económica y que depende de la Junta de Supervisión Fiscal en estos momentos. No, ese es uno de los factores. Pero esta declaración de emergencia se confirma su razón de ser, precisamente con casos como estos. Por eso es que se declaró la emergencia, para que todos sepamos que estamos en estado de emergencia y todos pongamos de nuestra parte. Esto va más allá de lo que... Pero déjame terminar el pensamiento. Que me está dando una contestación económica. No, porque aquí esto también tiene que ver con conducta humana. Aquí esto va más allá de lo que la policía debe y tiene que hacer. Va más allá de lo que justicia puede y debe hacer. Va más allá de lo que ciencia forense puede aportar, la Procuraduría de la Mujer, Seguridad Pública. No, todos estamos llamados a actuar. El Departamento de la Familia. Cuando se crea el Comité Multisectorial PARE, se hace precisamente con el insumo de un sinnúmero de organizaciones que representan a las víctimas de delitos de violencia de género. ¿Y por qué lo hacemos? Para no hacer más de lo mismo, para venir con recomendaciones puntuales, para hacer cambios en los protocolos, para asegurarnos de que aquí el Estado esté respondiendo a estos casos como debe responder. Ese comité lleva trabajando básicamente 3 meses. Hace 3 meses que yo declaré el estado de emergencia que no se había declarado. Y no han parado de trabajar y van a seguir trabajando. ¿Y cómo yo voy a medir el resultado de lo que haga PARE? Sí, la única forma que lo puedo hacer, que sea un tanto objetivo, es mirando las estadísticas, mirando si los casos aumentan o bajan. Y yo lo que quiero es que bajen, que se eliminen. Pero ahora los tenemos de frente y hay que enfrentarlos y hay que... Y yo lo que tengo que criticar lo estoy criticando. He dicho en claras palabras que el sistema le falló a Andrea. He dicho que las fuerzas de ley, tanto nuestras como las federales, respondieron como tenían que responder ante el caso horroroso de Keisla. Pero nuevamente, lo que hay que hacer de cara al futuro no es hacer los cambios que tengamos que hacer. Ya dije que aquí deben venir cambios a nivel de la presencia de fiscales en estos casos. Ya mencioné que me preocupa si la juez tuvo ante sí el récord de ficheo del imputado. Porque si no, hay que asegurarnos que los jueces tengan ese tipo de información siempre que están determinando si hay causa para la violación de violencia doméstica, una acusación de violencia doméstica. O sea que sí vamos a hacer lo que tengamos que hacer.
Y en términos de protestas y de reclamos, yo los respeto porque yo soy el primero que debo estar en la protesta también. Lo que pasa es que si acaso mi reclamo, y no es el único, sí, parte de esto tiene que ver con fondos que no se han asignado hasta el momento. Y eso sí debe ser motivo de molestia, de que no se hayan asignado esos fondos que se pidieron de buena fe para precisamente el comité que se ha creado para lidiar con esta problemática. A la doctora Conte, si de ser posible, ya ustedes tienen ante sí desde el sábado el cuerpo de Keishla Rodríguez, si nos pudiera describir hasta usted como directora del Instituto de Ciencias Forenses lo que encontró y obviamente cuál es su opinión en torno a todo esto. El cuerpo de Keishla fue trabajado el mismo sábado y ya fue entregado a la funeraria que eligió su familia. La manera de la muerte fue establecida como un homicidio. Se están haciendo estudios adicionales para complementar esa determinación de manera más científica. Y en el otro caso, en el caso de Andrea, pues todos los estudios ya fueron completados, incluyendo las pruebas de ADN. Igual el cadáver fue entregado a su familia. Noticel. Todos los estudios, incluyendo los estudios de los vehículos, en ambos casos fueron realizados. En el caso de Andrea, no solamente fue realizado el examen del vehículo, sino que también las pruebas de ADN correspondientes fueron realizadas. En el caso de Keishla, los vehículos también fueron analizados y el laboratorio de ADN se encuentra trabajando de manera ardua e intensa en la terminación de los informes correspondientes. Noticel. Buenos días a todos y todas. Yo tengo 3 preguntas. Quisiera empezar retomando el planteamiento que hizo Mari Carmen de los días de luto y las banderas a media asta. El país se mueve por simbolismo. Veo que hoy en el día de hoy todos tienen una cinta, pero sí quiero preguntar si existe la posibilidad de que las banderas ondeen a media asta en recordación de la muerte de estas mujeres que han mantenido al pueblo y donde todo el pueblo se siente en un luto colectivo, más allá, sin entrar en los méritos de los 30 días de luto por el gobernador. Yo creo que lo más importante aquí es que nosotros tomemos cartas en este asunto como estamos haciendo. O sea, ya aquí hay una concienciación colectiva ante estos atroces asesinatos, estos feminicidios. O sea, y aquí lo importante es que estemos tomando cartas en este asunto y lo estamos haciendo. Vamos a enfocarnos de cara al futuro a mejorar nuestro sistema para que no le falle a las víctimas de violencia de género, como le falló, que ya lo dije, porque así lo entiendo que ocurrió, como le falló a Andrea. En el caso de Keishla, yo meramente lo que mencioné es que la respuesta de las agencias de ley y orden, el trabajo en equipo entre nuestras agencias y las autoridades federales fue encomiable. Pero de cara al futuro hay cosas que hay que hacer y vamos a enfocarnos en eso. Pero nuevamente respeto el derecho de expresión de todos y me solidarizo. Tengo 2 preguntas. Una tiene que ver con esta pelea que se está dando, un poco también retomando la pregunta del colega de Metro, esta pelea entre las ramas judiciales y los fiscales. Voy a hacer el siguiente señalamiento, pero estamos viendo una pelea donde se está hablando de casos de mujeres y de cuerpos de mujeres y las discusiones las tienen estos hombres que están diciendo si el caso se trabajó bien. ¿Eso no demuestra también algo de machismo de los propios, estas entidades, tanto de las ramas judiciales y los fiscales? Pero es que, perdóname, pero discrepo. O sea, tenemos una jueza presidenta tomando cartas en este asunto. Tenemos un oficial de cumplimiento del comité PARE tomando cartas en este asunto. Tampoco esto puede ser que porque es una mujer o un hombre, pues ya está mal atendido. Aquí esto trasciende, como yo dije, géneros. Aquí tenemos que todos estar comprometidos para erradicar la violencia. Venga de donde venga.
Así que no me uno a eso. Lo importante aquí es investigar esto a saciedad, que responda quien tenga que responder, que hagamos los cambios en el sistema que tengamos que hacer. Ese es el compromiso. Pero esto tampoco puede ser que aquí se descalifica a alguien por su género. No, ambos géneros tienen que aportar en esta lucha contra la violencia de género. La última pregunta tiene que ver precisamente con la rama judicial. Y tiene que ver con el proceso de nombramientos. La jueza de regla 6 es... Perdón, pero antes que me digas esa pregunta, y esto de que me están hablando aquí de guerra entre fiscales y el que se exprese el secretario de Justicia, pero yo jamás voy a abonar a eso. Las expresiones que yo estoy haciendo, las estoy haciendo con el mayor respeto. Y a mí no me gustan las generalizaciones. Si hay un juez o una jueza que falló, que responda. Si hay un fiscal o una fiscal que falló, que responda. Pero venir y de golpe y porrazo coger y desprestigiar a nuestra rama judicial, jamás van a contar conmigo para eso. Porque tenemos muchísimos jueces y juezas bien preparados y que hacen su trabajo como Dios manda. Y no es justo. No voy a permitir que justos paguen por pecadores. Por otro lado, lo mismo le aplica al Ministerio Público. Yo fui secretario de Justicia y yo siempre defiendo a los fiscales, pero quiero que se escudriñe. Y si alguien aquí hizo algo indebido, pues que se sepa. Lo que he detectado hasta el momento es que no existe la obligación de parte del ministerio de estar presente en una vista de causa bajo la regla 6 en casos como este de violencia de género. Exactamente, artículo 3.1 de la Ley de Violencia Doméstica. Y he dicho, y ya lo he hablado con el secretario, de que eso lo tenemos que cambiar. Eso lleva así, sabe Dios desde cuántos años, pero que lo tenemos que cambiar, porque si hubiera estado ese fiscal allí, el resultado pudo haber sido diferente. Mi próxima pregunta viene a propósito de los nombramientos judiciales. La jueza en regla 6 es la cuñada de un prominente político. Y quisiera saber si ya es momento de plantearnos la carrera judicial como un mecanismo para nombrar jueces y juezas para evitar precisamente que se maculen estos procesos. No, otra vez una cosa no tiene que ver con la otra. Este asunto se verá en su momento si la jueza hizo lo que tenía que hacer. Ahora, por un parentesco que pueda tener con un líder político, no debemos estar llegando a conclusiones ni tampoco entonces descalificando a una persona porque tenga un parentesco con alguien que está en la vida pública. No. Ese tipo de generalizaciones conmigo no va. Hay que ser justo en la vida. O sea, cuando hay cualquier abuso, y yo veo cualquier abuso, un acto de nepotismo que es indebido, lo voy a denunciar, pero no podemos llegar a hacer ese tipo de generalización así. Hay que respetar también a las instituciones y a los funcionarios públicos por regla general. Informe 79. Sí, por acá. Mi pregunta es básicamente sobre los reclamos que se han hecho para que se atiendan los casos de desapariciones o de violencia de género en el país con la misma celeridad que se atendió este caso de Keishla. ¿Se le puede garantizar a todas esas víctimas que va a ocurrir lo mismo? Quisiera también, luego del gobernador, una expresión del comisionado de la policía. Sí, estamos haciendo todo lo posible. Como dije, ese es nuestro compromiso, pero sí me gustaría que el comisionado se exprese y de igual manera la procuradora de la mujer. Sí, buenas tardes a todos. Por lo menos desde enero 1, que asumí la rienda de la Policía de Puerto Rico, se le ha dado completa importancia al caso de violencia doméstica con la unidad de crímenes violentos contra la mujer y violencia doméstica. Se han creado grupos de trabajo y queda en récord todos los casos que se han radicado inmediatamente conforme a violencia de género. Así que seguiremos haciendo lo propio en todos los casos que acontezca, incluyendo el caso de Canóvanas de hoy, de la joven, gracias a Dios, está estable. No obstante, estamos detrás del individuo para lograr su arresto. Y quiero comentar que el secretario de Seguridad Pública aborde esto. Estamos en proceso de ampliar la diseminación de la alerta roja. La alerta rosa. Y quisiera que el secretario hable de esfuerzos que están en camino. Buenos días. Antes que nada, quiero tomar la oportunidad para agradecerle a los compañeros de la Policía de Puerto Rico por todos los esfuerzos y su compromiso durante los trabajos realizados este fin de semana. Y quiero reconocer al comisionado de la Policía, Antonio López, por su liderato a través de todas estas operaciones. Nosotros en el Departamento de Seguridad Pública buscamos cómo manejar y cómo trabajar todo tipo de casos en coordinación con las diferentes agencias federales y municipales. Y el enfoque de la alerta rosa, como bien sabemos, pues, o conocemos, se
se envía la alerta una vez la persona está considerada desaparecida. Como parte del comité de PARE, nosotros tenemos reuniones y unos protocolos que identificamos todas las avenidas y todo el proceso de identificación de estas personas. Una vez llegamos a la conclusión de que no tenemos otra avenida, pues entonces la enviamos. Y el Departamento de Seguridad Pública va a estar añadiendo el sistema de mensaje de texto como emergencia. Se ha utilizado en el pasado como parte de este mismo protocolo. Definitivamente es una de las áreas que vamos a estar expandiendo. Buenas tardes a todos y a todas. Para aclarar sobre la alerta rosa que mucho se ha discutido en estos días, en este caso de Keishla específicamente, nosotros somos parte de la Oficina de la Procuraduría, somos parte de ese comité que evalúa la información que provee esa parte, ese familiar, esa madre, ese hermano, que identifica a esta persona como desaparecida. Tengo que aclarar ciertos asuntos. En primer lugar, en el caso de Andrea, lamentablemente ya se había identificado el cuerpo, no había una querella indicando que había una joven desaparecida, así que se comenzó la investigación. En el caso de Keishla, la madre de Keishla vino a Puerto Rico a las 6 de la tarde, fue al negociado de la policía y se activó el comité compuesto por la Oficina de la Procuraduría y por el negociado. Tenemos que recopilar la información y eso es sumamente importante. A veces queremos correr y avanzar, pero estamos evaluando si la persona está viva y si la persona, cualquier información que se dé, puede atentar contra su vida. Así que son ciertos elementos que se evalúan. En este caso, a las 6 de la tarde, proveyeron una información, se investigó si esta joven estaba en algún albergue, si se le había expedido una orden de protección, por ejemplo, si había solicitado salir del país, porque en muchas ocasiones estas víctimas están escapando de sus agresores. Así que de manera inmediata, porque eso fue a las 6 de la tarde, se activó la alerta rosa. ¿Y qué hace la alerta rosa? Prevenir. Lamentablemente, con los hechos que conocemos en el día de ayer, el asesinato de Keishla ocurrió a las 8 de la mañana, luego de la solicitud de querella, solicitud de activación de la alerta rosa. Así que es una herramienta que tenemos que continuar aplicando, implementando y sobre todo a la ciudadanía que me está escuchando. Ustedes fueron parte integral, al igual que la policía, pero ustedes fueron parte integral de esa información que se le suministró a la policía de manera confidencial. Y es mi llamado a la ciudadanía. No estoy utilizando el teléfono de la Procuraduría porque nosotros no somos una agencia de investigación, pero sí una agencia de colaboración. El 343-2020 es una línea confidencial donde se identificó el vehículo de Keishla, donde se identificó información de la ciudadanía que no la conocían, donde se está diseminando información para conocer a la víctima, se esclarece el caso, que no queríamos que ocurriera el horrendo crimen que ocurrió con Keishla. No, pero no por eso debemos de seguir trabajando con la alerta rosa. Tenemos que seguir implementándola para todos los casos que se nos presenten. Sí, quisiera también saber sobre el caso de Keishla, comisionado. Se está investigando, ¿verdad? Ya se comentó que podrían erradicarse cargos próximamente contra el boxeador Félix Verdejo, pero hay otras personas sospechosos que se están investigando. ¿Se descarta que la esposa del púgil esté involucrada de alguna manera? Nunca se descarta nada relacionado a la investigación y debido a que se encuentra en los tribunales en estos momentos. El caso del asesinato continúa a nivel estatal y se estará corroborando y recopilando evidencia adicional para poder sostener el mismo posteriormente. Noticentro. Mi pregunta es para el señor gobernador. Buenas tardes por acá. Ustedes han tenido reuniones con diferentes organizaciones y sectores que representan pues la protección en contra de la violencia de la mujer, pero hay sectores que de hecho van a estar llevando una manifestación durante la tarde de hoy en la Fortaleza, la colectiva feminista que alega que no ha sido incluida en esas reuniones o en esas discusiones. Su planteamiento ante esto y si estaría dispuesto pues a unirse tal vez a un movimiento como lo que esta organización está haciendo. Sí, como yo dije, yo respeto el derecho de la expresión de todo el pueblo de Puerto Rico.
y como digo, yo me solidarizo, yo me uno a la protesta o a los reclamos, en el sentido de que lo que están pidiendo es mayor atención a esta problemática, mayores recursos para todos los entes que la combaten, y yo me uno en eso. Si tengo una solicitud presentada ante la Junta que no le han dado paso, que no le den vuelta a la noria, no le han dado paso, que le acaben de dar paso. Entonces, en cuanto al comité como tal, ahí hay múltiples organizaciones que representan víctimas de violencia de género, y las puede mencionar la fiscal. Obviamente no pueden estar todas, pero están reclamando lo mismo que reclama el colectivo. O sea, aquí no... Vamos a enfocarnos en lo que queremos hacer. Vamos a enfocarnos en corregir lo que tengamos que corregir, que viene de antaño, viene de décadas atrás. Pero yo voy a respetar que todos se expresen. De que queremos que esto se resuelva mañana, yo me uno a ese reclamo. Tan sencillo como eso. Que no queremos ni un caso más, pues yo me uno a ese reclamo y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para hacer la diferencia. WIPR. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta para el comisionado de la policía sobre el caso específico de Keishla, y después tengo una para el gobernador también. Ese testigo que acude a el foro federal, que dice que prefiere que sea allá, ¿él estuvo en algún momento colaborando con la policía estatal? No, en ningún momento. Ok, o sea que las confidencias fueron del público, anónima, no sabemos. Confidencia la tiene conocimiento las agencias federales. Ok, o sea que nosotros, a nivel estatal no hay ese testigo delator para el caso de asesinato, entonces. Eso continúa bajo investigación, como les puedo informar que en todo momento, desde el principio de la investigación, mantuvimos colaboración directa con las agencias federales y continuaremos con ellos. No sé si el secretario. Yo quería añadir que nosotros tenemos una reunión pautada luego de esta conferencia, que va a estar participando la Fiscalía Federal, Secretario de Justicia, el Comisionado de la Policía, para eso mismo, ver cómo nosotros nos podemos continuar la colaboración de ambos lados. Perfecto. Y para el señor gobernador es importante el asunto del presupuesto, pero no sé qué esfuerzos quizás estén encaminados para brindarle protección, albergue a esas mujeres que puedan necesitar ayuda de ahora en adelante con sus hijos, etcétera. O sea, hemos hablado, sí, ¿verdad? Bueno, en Puerto Rico tenemos un número significativo de albergues, reciben ayuda del gobierno estatal, reciben ayuda del gobierno federal, y todo lo que podamos hacer por aumentarle los recursos lo vamos a hacer. Si estamos hablando de presupuesto, obviamente la Junta de Supervisión desafortunadamente tiene la última palabra. Así que yo sí voy a estar haciendo las gestiones que tenga que hacer ante la Junta para obtener la mayor cantidad de recursos posibles para todos los entes que atienden la problemática de la violencia de género. Ya hice una petición, está sometida, no se ha concedido y voy a insistir. Tenía una adicional y quizás es una reflexión que ha hecho todo el país, todo Puerto Rico y los que estén observando este caso, y es ¿qué vamos a hacer como sociedad para evitar que surjan más victimarios como este señor, que vienen a veces de distintas clases sociales, de todos lados, pero los seguimos viendo? O sea, no solamente proteger a la mujer, ¿qué vamos a hacer para evitar seguir cosechando este tipo de individuos? Bueno, entre otras cosas, tener un currículo de perspectiva de género en nuestras escuelas públicas, propiciar que el pueblo en general reconozca que nunca hay justificación para el maltrato, sea emocional o sea físico. Y esto incluye mujeres, niños, envejecientes, personas respectivamente de su género. Es propiciar una cultura de respeto a la dignidad humana. Así lo pide nuestra Constitución. Y es muy lamentable que pues al día de hoy sigan repitiéndose este tipo de casos. Tenemos que mejorar en áreas como por ejemplo las estadísticas. No son confiables. PARE está trabajando en eso para tener mejores estadísticas,
para que cada caso que constituya un feminicidio así se clasifique. Sé que hay proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa que yo veo con buenos ojos para tipificar el delito del feminicidio, lo doy como un ejemplo. O sea, conmigo van a ver la mayor apertura para no descartar nada, atender todo lo que tenga que atender para vencer esta violencia de género que tanto a mí personalmente me avergüenza y me incomoda enormemente. Y para muestra, pues lo que acaba de pasar, que no siga pasando, es una cosa horrible. Cybernews. Telemundo. Que la grabadora inteligente se puso bruta. Gobernador, es la primera vez, por lo menos que yo sepa, que llegó a un gobernador admitir que en Puerto Rico hay una violencia machista desde antaño. Yo incluiría una cultura de violencia general, punto. Pero le pregunto entonces, a raíz de una de las propuestas que es lo de la perspectiva de género, y sí, ya usted sabe que cada vez que ese tema se abre, se plantea o se presenta, comienzan las voces en contra de que eso se haga en Puerto Rico, a plantear que eso es una agenda, que eso es ideológico, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted entonces va a combatir esas voces que rápido empiezan a utilizar ese discurso para obviamente, pues... Lo que les voy a exhortar es que se enfoquen en el currículo como tal y no en la terminología. O sea, esto no es cuestión de ideología, esto es cuestión de propiciar de que aquí no haya discrimen por razón alguna, incluyendo por orientación sexual, incluyendo por identidad de género. Es propiciar que todos nos tratemos con respeto, propiciar la igualdad de todos los seres humanos. O sea, vamos a enfocarnos en la meta, no necesariamente en las etiquetas. Aquí se atascan con las etiquetas y ya oyen algunos perspectiva de género y es casi escuchar, no voy a decir la palabra por no caer en eso, pero entienden y lo rechazan de plano sin hacer análisis alguno, que analicen el currículo que se someta en su momento y opinen sobre eso. Yo siempre voy a respetar las opiniones de todos. Pero tienen que dejar ya de estar etiquetando esto y despachándolo como una ideología, como una agenda. O sea, lo que hay que hacer es propiciar que nuestros niños, desde niños y los jóvenes, aprendan que todos somos iguales. Tengo otra, pero ¿entendería usted que eso también es parte de la cultura de la violencia que impera en Puerto Rico, ese tipo de conducta? Sí, yo lo dije. Aquí esto hay que atenderlo de forma multifactorial. Hay aspectos educativos, aspectos de prevención, hay aspectos básicamente de cómo se investigan este tipo de casos, cómo se procesan y qué hacemos después, tanto con el victimario como con la víctima. O sea, todo hay que verlo de forma holística y para eso está el Comité PARE. Para eso hay múltiples organizaciones que representan a las víctimas de violencia de género, aportándome, asesorándome, y están representadas todas las agencias. Yo voy a que lo vamos a lograr, pero tenemos que tener esa actitud, una actitud positiva, una actitud dentro de la misma crisis. No es tanto señalar la crisis, sino buscar la solución, y en eso estamos. Finalizo con lo de las órdenes de protección, gobernador. Le pregunto si se ha planteado, si se puede o no se puede, eliminar la discreción del juez o la jueza para que cuando un caso se lleve, se dé la orden automáticamente para evitar ese asunto de si procede o no procede, sino que se dé automáticamente. Bueno. Y segundo, si habría forma de que cuando una persona se le impute alguna violencia de género, etcétera, etcétera, que haya forma de que el Estado obligue a esa persona a ir a un tipo de programa de desvío o de un psicólogo, un psiquiatra, un especialista en la conducta humana para que empiece a tomar cursos para atender esa situación, independientemente el caso prospere o no, para que, o sea, para que una persona de salud humana atienda el asunto, ¿no? Sí, lo segundo que planteas es factible. Lo primero, lo que pasa es que recuerda que aquí tenemos nuestra Constitución protege el derecho de todos y el debido proceso que se le debe brindar a toda persona imputada de delito. Tenemos la presunción de inocencia, por ejemplo.
Aquí tenemos un sistema constitucional que hay que respetar. Lo que pasa es, lo que yo señalé, es básicamente que el nivel de prueba que hay que presentar para que haya causa para arrestar a un imputado de delito de violencia doméstica es, bueno, y apliquen todo lo que es bien bajo. Entonces yo nada más que de ver la denuncia dije, pero ¿cómo es que aquí no declararon causa? Entonces, y lo otro que vi es que, como ya lo indiqué, el fiscal no participó de ese proceso, y digo, pues ahí me hubiera gustado tener un fiscal, una fiscal bateando por esa víctima. No me la protegieron. Y eso es lo que a mí me incomoda muchísimo, me duele en el alma. Hay que buscar la manera de que eso no se repita, pero siempre se le va a tener que dar un debido proceso al imputado, si el secretario quiere añadir. Bueno, estamos claros, y recordando siempre que en estas cosas, o sea, hay 3 ramas de gobierno que una no puede intervenir con la otra. Y como le hemos indicado, ya el gobernador se lo ha dicho, aunque la ley y las reglas no exigen que haya un fiscal, tenemos que buscar más allá qué hace falta para proteger a esa víctima. Y si hay que crear algún reglamento, alguna orden administrativa, se va a hacer para que haya un fiscal en ese tipo de casos. O sea, y eso no es que estemos reconociendo, nosotros creemos que se actuó correctamente y le hemos dicho a sí mismo, pero siempre hay espacio para mejorar. Y vamos a trabajar un reglamento para que en cada caso de violencia doméstica, sea el tipo que sea, haya un fiscal en determinado momento. Telemundo. Sí, mi pregunta es para la doctora Conte, porque ya ella ha dicho que en el caso de Keishla fue un homicidio, pero y a base de lo que ya salió público de cómo fue que la mataron, le pregunto qué fue lo que le ocasionó la muerte a Keishla, si fue el puño que le dieron, si murió ahogada o fue el tiro, ¿qué ocasionó la muerte de Keishla? La patóloga que hizo la autopsia no ha hecho una determinación final. Está en espera de algunas pruebas, análisis complementarios a la autopsia como tal, para llegar a esa determinación. Esperamos, sin embargo, que en los próximos días, no más tarde de 48 horas, podamos llegar a una causa de muerte. El Nuevo Día. Sí, buenas tardes a todos. Gobernador, tengo varias preguntas para usted y también para su equipo de seguridad. Usted ha sido muy puntual a través de la conferencia de prensa en mencionar algunas fallas que de inmediato usted identifica. He visto que ha mencionado más respecto al caso de Andrea. Me gustaría que hiciera lo mismo en el caso de Keishla, si es que ha encontrado esas fallas que deben corregirse. Mencionó, por ejemplo, el caso, alerta. la diferencia entre los dos casos es que en un caso pues estuvo ante los tribunales, ante el sistema de justicia. La víctima tuvo contacto, por ejemplo, con un fiscal de justicia, tuvo contacto con agentes de la policía, tuvo contacto con 2 diferentes juezas municipales. O sea, ocurrió todo eso. Esa es la diferencia en ese caso. Hablo del de Andrea. También se mencionó que en ese caso no hubo una querella reportándola como desaparecida. Todo eso hay que tenerlo presente. El caso de Keishla es diferente. Ahí sí tuvimos una querella reportándola como desaparecida, se activa la alerta rosa, las fuerzas de ley y orden entran a la escena, trabajan en equipo con las autoridades federales y se esclarece el caso rápidamente y ya tenemos unos imputados. O sea, esa es la diferencia. Entonces, lo que pasa es que yo en el caso de Andrea, como tuvo una interacción con el sistema, pues me tomé la iniciativa de, por ejemplo, estudiar la denuncia, preguntarle al secretario de Justicia, a la fiscal de cumplimiento, qué fue lo que sucedió aquí, qué pasó, y a base de eso es que estoy expresando cómo me siento, pero con mucho respeto, porque se tienen que llevar a cabo las investigaciones de rigor, aunque ya he identificado un área en la que tenemos que actuar de forma legislativa o reglamentaria, y vamos a hacerlo. Ha sido enfático también en que la Junta debe asignarle el dinero que usted presupuestó y que ellos sencillamente han determinado que no
no se lo van a asignar. Sin embargo, pregunto y establezco el siguiente paralelismo. ¿Usted no pudiese hacer lo mismo que hizo con la Comisión Estatal de Elecciones de asignarle usted el dinero del presupuesto vigente? No, es diferente. En el caso del asunto de la Comisión Estatal de Elecciones, básicamente la Junta decidió no intervenir. Al decidir no intervenir y yo tener el deber constitucional de hacer cumplir las leyes de Puerto Rico, pues entonces intervine. Y le asigné los fondos que fueron debidamente identificados. Es diferente. Ahí la Junta, básicamente, su decisión fue no intervenir porque la propia ley promesa le dice a la Junta que no debe estar interviniendo en asuntos relacionados al estatus de Puerto Rico. Si la Junta insiste en su negativa de no asignar el dinero. Nos adelantaremos. Bueno, mis expresiones hablan por sí solas. Yo dije que vengan de donde vengan los fondos. Yo me voy a ocupar de que las agencias tengan los recursos necesarios, los que ya yo identifiqué. Si tengo que abordar fondos federales, identificar partidas en las cuales podemos lograr ahorros y volver a la Junta, lo haré, pero no nos adelantemos a eso. Mi compromiso es que esos 7 millones de dólares que se pidieron para el Comité PARE y para las agencias concernidas en estas áreas se haga realidad. Sí, y entonces para el comisionado o el secretario del Departamento de Seguridad Pública hay un poco de incomprensión respecto a por qué el caso de Keishla se le cedió, si es el verbo adecuado, a las autoridades federales, aunque lo esclarecieron los policías, y un poco de malestar. Si pudieran explicar... Te tengo que adelantar que no es que se cede el caso. Nosotros trabajamos y colaboramos con las diferentes agencias federales y la intención siempre es cómo llegamos a someter los casos de manera expedita. Y en esta ocasión habían investigaciones paralelas y en todo momento se mantuvo la coordinación de los trabajos. No es que se cede el caso, todo lo contrario, como indiqué anteriormente, vamos a tener unas reuniones hoy para sentarnos y compartir la inteligencia y la información. Y dos datos, pero dos datos importantes. Primero, el memorando de entendimiento entre la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia dispone que en casos de violencia de género la Fiscalía Federal puede entrar en la investigación, de igual manera las autoridades federales. O sea que ya lo dispone, que van a trabajar en colaboración en casos de violencia de género. Aparte de eso, como yo he dicho anteriormente y quiero repetir, esto es bien importante. Para mí, y debe ser el sentir de todos, es inconsecuente quien investiga y procesa después que se investigue y se procese. Y aquí hay jurisdicción paralela, trabajo en equipo y sí, las autoridades federales investigaron y están procesando. Y las autoridades estatales han dicho que se reservan el derecho de hacer lo mismo porque está el delito de asesinato para el cual las autoridades federales no tienen jurisdicción y las autoridades nuestras sí tienen jurisdicción. Y el secretario de Justicia ya se expresó que ese caso se puede procesar porque es un caso diferente y la cláusula de doble exposición no le aplica, presumiblemente por esa razón. Así que no, aquí que todo el mundo esté claro, hay que enfocarnos en que sacar de circulación a los victimarios y los que cometan delitos, sean de esta naturaleza, de violencia, sean de corrupción, que respondan. Y no es importante. Aquí tenemos múltiples agencias de ley y orden. Lo importante es que trabajen en equipo. Están las estatales y las federales. Y eso es lo que está pasando aquí, para bien de nuestro pueblo. Última pregunta aquí del Nuevo Día y luego vamos con San Juan Daily Star. Ok. Sí. Pero lo que pasa es muy bien como estás indicando, estás asumiendo y las personas asumen. La realidad de la vida es que cualquier foro, el federal o el estatal, pueden estar llevando cualquier tipo de investigación en cualquier momento. El trabajo de nosotros es exactamente ese, cómo nosotros coordinamos con ellos para poder procesar inmediatamente al sospechoso. ¿Pudiesen adelantarnos cuál sería el proceso ahora una vez se dé esta reunión, sobre todo cuando justicia piensa someter cargos y demás? Sí, mira, relacionado a eso, desde el primer momento del caso de Keishla hubo coordinación total con las agencias federales y estatales, incluso para el análisis de evidencia de varias evidencias que se ocupó. Ellos nos estaban ayudando en eso y hay una colaboración total entre agencias federales y estatales en todo momento, en todas las investigaciones, no solamente en esta.
Entonces, estaba hablando del próximo paso. Sí, el próximo paso es, nosotros vamos a tener reuniones, nos hemos estado reuniendo continuamente, vamos a seguir analizando la prueba, los elementos, y en su momento tomaremos una decisión, pero mientras tanto vamos a mantener en forma confidencial lo que estemos haciendo, porque obviamente es producto de una investigación que está en proceso. Culminamos acá con San Juan Daily Star. Saludos a todos. Mi pregunta puede ir tanto para el gobernador como para la oficial de cumplimiento del comité. Ya estamos bastante claros sobre la postura del gobierno en cuanto a los fondos que necesitan para que este comité funcione. Sin embargo, The Star pues entrevistó a una miembro del comité y denuncia que dentro de del comité se está llevando a cabo trabajo. Sin embargo, hay un problema de comunicación y requiere que de parte del gobierno sea más activo y proactivo en cuanto a comunicar qué se está haciendo este comité. Y una de las cosas que también se está denunciando es que hay poca transparencia en cuanto a las reuniones, porque pues la denuncia pues se ha visto que había 3 reuniones. Sin embargo, la oficial de cumplimiento pues mencionó que se reúnen semanalmente y hasta a veces todos los días, pero eso no es lo que estamos percibiendo como público general. Bueno, yo comienzo y después que la oficial añada, pero básicamente cada vez que hayan informes, los informes son públicos, así que el segundo informe que se acaba de presentar en estos días se hará público para que todos lo tengan. Por otro lado, cuando hagan recomendaciones, ¿qué va a suceder? Tan pronto yo las acojo, si es este servidor que las tiene que acoger, pues se va a notificar públicamente lo que tengamos que notificar. Así que así será cada vez. Las reuniones, obviamente, es que este comité, si mal no recuerdo, tiene como 16 o 17 miembros. Es 19 miembros. Es un comité bien amplio y tienen reuniones y no... la única motivación que tiene este comité es atender esta problemática y vencerla. Y estaremos notificando según vayan rindiendo sus informes y según vayamos atendiendo sus recomendaciones. Algo más, licenciada. Atendiendo su observación, lo que primero quiero decir es que miremos las cosas desde las víctimas. El mensaje que le queremos llevar a las víctimas es que tienen que darnos el espacio y la confianza para atender un problema que el señor gobernador nos ha encaminado. Y en eso, pues, yo solicito esa solidaridad y empatía con las víctimas. El llevar un mensaje de que no hay compromiso, no hay voluntad, no es el mensaje correcto. Hay mucho compromiso, mucha voluntad, y qué mejor política de transparencia que de 3 a 5 organizaciones que a su vez han hecho parte a otras organizaciones de servicios y de educación. Personas expertas que conocen el tema, que llevan décadas trabajando para atender estos problemas, para atender sus reclamos, para canalizar sus reclamos. Vamos a tener disenso en ciertas cosas, vamos a estar en consenso en otras cosas, pero lo importante es que tenemos una voluntad para atender el tema de violencia de género. Yo no quiero jamás y nunca pues, cuestionar el esfuerzo, ¿verdad?, del Comité PARE, pero el asunto es por el bien de la transparencia, por el bien en que el pueblo pueda ver que se está llevando a cabo un esfuerzo y que se están atendiendo estos problemas y que hay resultados, al menos en las próximas reuniones que estarían haciendo o alguna otra, se estará prometiendo, ¿verdad?, transparencia para saber cómo se lleva a cabo estos procesos, qué puntos se discuten y que más allá de los miembros que pertenecen al comité, que sabemos que tienen amplia experiencia, si se van a estar incluyendo otros grupos sociales para poder atender también sus problemas, como por ejemplo miembros de la comunidad LGBT, especialmente de la comunidad trans, que sabemos que un caso como el de Alexa y otros transfeminicidios, pues no se han visto esclarecidos tampoco, y pues va a darle alivio a esa comunidad que están tan marginadas. Eso es así, como dice el gobernador, está incluido en las encomiendas. Hemos tenido un comienzo, parte de los trabajos del Comité PARE es esa inclusión no solamente de la comunidad LGBT+, sino también la gente con diversidad funcional. Aquí tenemos muchas comunidades vulnerables. Estamos en unos comienzos de los trabajos, como vuelvo y les repito con respeto. La política de transparencia se ve cuando las propias organizaciones no han abdicado a su misión de fiscalización también, pero de trabajo en conjunto. Y las organizaciones están publicando sus propios informes. De ninguna manera se ha coartado esa apertura. Nosotros tenemos que, obviamente, publicar unos informes por disposición de la orden ejecutiva. Es la parte, voy a decirlo, protocolar.
pero que en ese sentido las reuniones son entre todos los miembros, en un ambiente de colaboración, un ambiente de escucharnos y de continuar haciendo los esfuerzos para tener esas respuestas que necesita la ciudadanía y esa esperanza que necesitan las víctimas, que son el foco principal, es el enfoque principal y el objetivo principal de esta orden ejecutiva para las víctimas y sobrevivientes. Culminamos. Gracias a todos. Muchas gracias.